El texto dice así, texto del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues en nuestra meditación, ¿qué podemos decir? Aquí pongo una serie de puntos. Primero, Jesús no solo muestra preocupación por la falta de trabajadores que preparen al pueblo de Dios a recibir la salvación, sino que ofrece una solución. Oren, oren ustedes para que el dueño de la mies envíe trabajadores a sus campos. Fíjense cómo Cristo nos da un imperativo. Oren para que Dios envíe estos trabajadores a sus campos, estos campos que es el mundo, ¿verdad? Los trabajadores de Dios, ¿quiénes son? Pues aquellos que trabajarán por la salvación del pueblo. Dios quiere enviar predicadores, mensajeros, misioneros, sacerdotes y demás personas consagradas al mundo, pero no lo quiere hacer de manera unilateral. Busca en su iglesia una participación activa que no se limita a orar, pues la oración ayuda a ordenar la vida de quienes oran, de modo que todo lo que hagan será fruto de la oración. Por ejemplo, educarán a los jóvenes en el santo temor de Dios, en el deseo de servirle, en el deseo de hacer de este mundo un lugar mejor. Así que veamos cómo la vida cristiana no se limita a orar, sino que si realmente oras, la oración te va a transformar. La oración te va a abrirte a ser un canal de la providencia de Dios. Por ejemplo, educando a los jóvenes de tu familia, dándoles ejemplo. Por ejemplo, orientando a quien te pide un consejo, acompañando al que se siente solo, motivando al que se siente desamparado, enseñando al que de plano no sabe, sobre todo en cuestiones de Dios, y que te busca y te pide un consejo, una orientación, una formación en su fe. Siguiente punto. El Evangelio de hoy nos invita a participar activamente en la formación de los niños y jóvenes que colaborarán con la gracia de Dios a crear un mundo mejor, no solo fomentando sacerdotes, religiosas y misioneros en general, sino impulsando a que cada bautizado, sobre todo los laicos, asuman su compromiso con la santidad que Dios les ofrece desde el bautismo, para que el campo de la mies, que es el mundo, sea más propicio para el surgimiento y sostenimiento de nuevas y santas vocaciones que extiendan el Evangelio y los valores de Cristo hoy. Y estos puntos son muy importantes. Dicen por ahí
Cada país tiene el gobernante que se merece, ¿verdad? En virtud de aquellos que votaron por él. Uno se queda, híjole, qué difícil es esto. Bueno, para otros, pues quizá era fácil, o para otros incluso vino un descorazonamiento porque dicen, es que yo creí, yo voté por esto y resultó esto otro. Ahora, trasladando eso al ámbito de las vocaciones, también muchos dicen, cada quien tiene los sacerdotes que se merecen, ¿verdad? Cada diócesis, cada país tiene los curas, los sacerdotes que se merecen según su nivel de oración, su entrega, etcétera. Bueno, obviamente esto es algo muy relativo, ¿verdad? Porque no es que Dios nos castigue con malos sacerdotes cuando nos toca algún padrecito enojón, ¿no? Más bien, más bien, el discurso de Jesús es un discurso exhortativo. Nos dice, oren ustedes, o sea, sean partícipes de esta obra de forjar vocaciones. Es cierto que solo Dios es quien llama, pero llama a través de la iglesia. Eso siempre. No creamos que simplemente Dios llama por medio de un ángel, como le pasó a aquel traficante inglés que asegura haber recibido la visita de un ángel en su celda y que cambió radicalmente e hizo de su vida un servicio constante a Dios. Eso fue algo para él. La aparición de un enviado, un mensajero de Dios a una persona en cierta circunstancia, pues no podemos decir que alucinó, porque además hubo muchas otras personas que vieron el resplandor que salía de la celda de aquel traficante que estaba encarcelado. En el momento en que dice que el ángel le apareció, pues los otros vieron una luz y pues hay testigos suficientes, hay más de 100 testigos que vieron esa luz y que coinciden en su descripción de lo que vieron. No escucharon la voz del ángel, pero sí vieron la luz. Ahora, eso fue un caso pues muy específico. Quizá este hombre ya no tenía remedio y Dios se le quiso manifestar de un modo extraordinario. Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe y él pues nosotros tampoco nos lo va a explicar porque no podemos ni forzarlo, ni él tiene la obligación de decirnos por qué permite pues fenómenos sobrenaturales para favorecer a algunos y a otros no. Igual Santa Teresa de Jesús dice en sus libros cómo muchas de sus monjas querían tener una experiencia mística y se preparaban, hacían ascetismo continuo, ayunos y oraciones esperando que Dios les diera una experiencia mística y nunca se las daba. Y entonces ellas le reclamaban a Santa Teresa de Jesús, oiga, ¿por qué Dios no me da a mí el don de la experiencia mística? Pues dice ella, pues es que Dios lo da a quien Él quiere. Ajá. Dios da experiencias místicas solo a ciertas personas, pero no porque sean mejores. Quizá en la dinámica de la vida de esa persona, lo que más necesitaba para salvarse era una aparición, una experiencia mística o lo que sea, y quizá otras hermanas no, bastaba la constancia en la oración para acercarlas a Él, y por eso no a todos les daba el don de la experiencia mística. Pues así también nosotros quizá no necesitamos de apariciones sobrenaturales, quizá no necesitamos que simplemente un ángel hable en nuestro corazón, en nuestro interior. Basta la iglesia como mediación para que nosotros descubramos nuestra vocación en la vida, sobre todo esa vocación a la santidad, a la cual todo bautizado está llamado. La iglesia nos lo recuerda continuamente, siendo pues en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 48, se dice claramente que la iglesia es instrumento, está pues como sacramento, dice, de santificación de los hombres y del encuentro con Dios. Y así también cada uno de nosotros, pues estamos llamados a eso mismo. Estamos llamados a ser manifestación de la benevolencia de Dios en favor de otras personas, mediadores de la providencia divina en favor de otros, y eso realmente nos santifica. Es el Espíritu Santo el que nos santifica
y nos da la fortaleza para secundar su acción en nosotros, la acción de su gracia en nosotros. Tarea nuestra, por tanto, es estar siempre disponibles, abiertos a Dios, abiertos a su novedad, a la forma como se manifiesta en nuestras vidas, para colaborar con su gracia y construir su reino de Dios en la tierra. Qué importante es descubrir esto, porque eso es precisamente el resultado de la oración. No solo pedimos que Dios mande vocaciones, sino que démonos cuenta que nosotros también tenemos vocación a la santidad, vocación a hacer presente a Dios en el mundo, vocación a santificar las realidades temporales, sobre todo los que son laicos, porque esta es su misión en la vida. Y es algo extraordinario, es algo tan maravilloso, que de hecho a veces hasta los sacerdotes podríamos sentir una especie de envidia de los laicos, porque ellos pueden directamente colaborar en la santificación de las realidades temporales, mientras que nosotros tenemos otro tipo de vocación, sobre todo vinculada a sacramentos, a enseñar vida espiritual y todo esto, que también es necesario. Todos necesitamos de todos. Los sacerdotes no seríamos nada sin el pueblo, y el pueblo, pues también sin los sacerdotes, pues quién sabe qué sería de la iglesia, ¿verdad? Si faltaran los sacerdotes. Así que vemos cómo Dios provee, da una gran cantidad diferente de vocaciones para bendecir a su iglesia y a cada uno de nosotros, y su acción directa en nosotros, acción del Espíritu Santo, pues es para la edificación de todo el pueblo de Dios. Orientaciones para la vida. Dios quiere hacer de nosotros un pueblo sacerdotal que trascienda las fronteras políticas establecidas por los hombres. Este punto lo aclaro. Si bien los políticos tienen por vocación servir a la sociedad, lamentablemente la mayoría de ellos lo quieren hacer solo a través de intereses de grupo, o sea, de sus partidos a los que ellos pertenecen, y prácticamente ellos creen que les deben la vida a los partidos, y entonces pues hasta prácticamente se tiran al suelo para que los pisen y los hagan participar de los beneficios, sobre todo económicos, que ofrece la vida política. En realidad, Cristo nos invita a ir más allá de la perspectiva de la mayoría de los hombres dedicados a la política. Si bien la política es una forma muy santa de contribuir a la sociedad, pues esto, para que sea un trabajo santo, debe tener como inspiración a Dios y no los intereses de un grupo. Cuando nosotros ofrecemos nuestra vida y nuestros trabajos a Dios por el bien de todos, ahí realizamos un acto sacerdotal, porque propio de los sacerdotes es ofrecer sacrificios a Dios para bien del pueblo. Entonces, bueno, pues los sacerdotes ministeriales lo hacemos de un modo, pero también todo bautizado, en cuanto que participa del sacerdocio común de los fieles, también puede ofrecer a Dios su vida y sus acciones por el bien de todos. Lo hace de una manera individual y particular, no a manera de un presbítero que ofrece en el nombre de Cristo y de su iglesia los sacrificios, y sobre todo el sacrificio de la cruz presente en la Eucaristía para salvación de todos. Cada quien lo hace de manera distinta, pero en el fondo es el ejercicio sacerdotal de Cristo en nosotros. A través de ese pueblo consagrado por el bautismo, y en especial por otras vocaciones especiales como es el sacerdocio ministerial, Dios quiere hacer llegar su bondad a todos los pueblos. La predicación del Evangelio, la solidaridad y el servicio en favor de los demás son elementos clave para recordar a todos que hemos sido creados para Dios y siempre estaremos inquietos hasta que descansemos en Él. Estas últimas palabras pues son eco de ese hermoso libro de Confesiones de San Agustín, donde en el primer párrafo de su libro dice precisamente:
Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón siempre andará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué escribió eso San Agustín? Pues porque ella tenía más de 60 años de vida, de experiencia, donde ya se había medido como humano, como ateo, que era al principio, y después finalmente como hombre religioso, como alguien que se dejó alcanzar por Cristo, aquel que, en el que encontramos la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre. Y eso lo aprendió San Agustín. A través de la experiencia de vida encontró a Dios. A través de la experiencia de su vida se dejó transformar por Cristo e hizo de su vida un servicio constante a favor de su pueblo. No es necesario hacerse sacerdote para hacer todo eso. Cada quien en su vocación particular, como laico, como religioso, religiosa, sacerdote, lo que seamos, todos estamos llamados a contribuir no solo con nuestro granito de arena, como solemos decir, sino sobre todo con la riqueza que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros para edificar a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Este retiro, por tanto, como se fijan, está diseñado, está pensado para que cada uno de nosotros recupere esa identidad bautismal, para que cada uno de nosotros explote al máximo la disposición al Espíritu Santo, que veamos que la vida es corta y que por eso mismo más vale aprovechar cada día al servicio de Dios. Bien, otros puntos. No hay que esperar a la muerte para decidirse por Dios. Podemos hacerlo desde ahora con firme determinación para participar en la creación de condiciones sociales adecuadas que permitan el florecimiento de nuevas vocaciones al servicio del Evangelio. Somos corresponsables de la promoción de las vocaciones especiales que la Iglesia requiere hoy. Sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas. No basta orar, sino transformar esas condiciones de modo que la gente se abra a la novedad de Cristo y rezanemos el tejido social, que es base para que se extienda eficazmente la predicación del Evangelio. Esto es muy importante porque fíjense, ¿de qué sirve que vayamos a misa y colaboremos activamente en una sociedad más corrupta? Sería una contradicción. Bueno, pues mucha gente, quizá millones de mexicanos y millones de personas en el mundo, viven en esta contradicción. Se dicen católicos, pero trabajan por fortalecer lineamientos o ideologías políticas claramente contrarios a la fe, claramente enemigos de los principios del Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Porque ahí les dan dinero. Se venden literalmente. Uh-huh. Dicho en lenguaje de los profetas de Israel, se prostituyen, porque eso es la idolatría, es una prostitución del principio sagrado que exige Dios de tener un corazón íntegro. Cuando yo divido mi corazón entre Dios y lo que está contra Dios, me destruyo a mí mismo. Y quizá millones de personas no se dan cuenta de esto, no le dan importancia. Como ahí les dan dinero, se dejan corromper. Entonces, ¿para qué vas a misa? ¿Para qué le rezas a Dios? Si tu Dios es ese grupo que te da dinero, ese grupo de gente que te paga por traicionar tus principios. Ese es el problema radical que vive México y muchos países en el mundo. Veamos que la vida cristiana no es un feliz paseo en un parque.
La vida cristiana es exigencia, es integridad. Exige precisamente, pues, que seamos de una sola pieza, que seamos coherentes con la fe que nos transmite la Iglesia.